¿Qué os parece si hoy os cuento toda la letra pequeña, os cuento toda la verdad relativa a los planteamientos que las personas o contribuyentes españoles hacen con el objetivo de tributar menos, utilizando sociedades en países de nula o muy reducida tributación? Bien, voy a basarme concretamente en 4 artículos, 2 del impuesto sobre sociedades y 2 de la Ley General Tributaria, para explicar esto. ¿Por qué? Porque hoy en día hay muchos vendehumos, hay muchas personas que de fiscalidad no tienen ni puñetera idea, vendiendo algo que puede ser muy peligroso para las personas. Y sobre todo, una cosa es que tú vendas A, pero cuando vendes el paquete A, tienes que contar todo, es decir, lo bueno, lo malo y lo regular. Y tienes que contar todos los riesgos que hay encima de la mesa de adoptar un planteamiento fiscal de semejante agresividad. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que yo critico. Cada contribuyente, cada asesor fiscal tiene su propio criterio y me parece muy bien y lo respeto. El problema viene cuando realmente esa persona no está respetando al contribuyente porque no le está contando toda la verdad. Y eso es algo que a mí me toca mucho la moral. Y es por ello por lo que estoy aquí. Y por lo que llevo mucho tiempo en el canal denunciando esto y criticando esto. Y no es casualidad que ahora estén empezando ya a llegar expedientes de regularización y de sanciones de todas esas personas que han empezado a utilizar sociedades fuera para canalizar sus ingresos personalísimos que realmente no tienen ningún tipo de motivo económico válido, simplemente se busca el ahorro impositivo a todos los efectos. Y esto es peligroso. Entonces, por favor, cuando escuchéis algún planteamiento de este tipo, donde os venden 0 impuestos y que en España ni hay que cotizar, ni hay que tributar, ni hay que hacer absolutamente nada, ponedlo en duda. ¿Vale? Luego podéis elegir, sois libres de elegir absolutamente lo que queráis y lo que consideréis, por supuesto. Pero siempre que se hace un planteamiento fiscal hay que ver los pros y los contras en los líos que te puedes meter de poder aplicarlo, ¿vale? Y cuáles son las posibles ventajas, porque puede ser que bajo ciertos parámetros, en ciertos escenarios, pueda interesar realizar ciertas estructuras, ¿vale? Pero lo que os digo, el problema es que hay mucha gente engañada con esto. Hay mucha gente que está prestando servicios en España a clientes españoles, canalizando esos ingresos por sociedades que no radican en España, y esas sociedades en el país de turno no tienen ningún tipo de estructura y su constitución no ha respondido bajo ningún concepto, motivo económico válido, y eso es altamente contingente, altamente peligroso. Y hoy os traigo dónde dice esto, porque no es que lo diga Quique Alonso, no, es que está escrito. Y estos son los artículos que la Administración Tributaria puede aplicar y en virtud de los cuales o sobre los cuales se puede basar para dictar regularizaciones en este sentido, considerando que todas esas estructuras societarias son una mera simulación. ¿De acuerdo? Y concretamente, como os decía, me voy a ceñir a 4 artículos, 2 de ellos del impuesto sobre sociedades, 2 de la Ley General Tributaria. El primero de ellos es el artículo 8 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. De hecho, ayer os colgaba en Stories concretamente esto, ¿no? Y os decía, oye, cuidado con esto porque hay todas estas contingencias que se pueden derivar, ¿no? Bien. Dice el artículo 8, residencia y domicilio fiscal de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. Me voy a saltar lo primero, que no es interesante. La Administración Tributaria podrá presumir que una entidad radicada en algún país o territorio de nula tributación, según lo previsto en el apartado 2 de la disposición adicional primera de la Ley 36/2006 de 29 de noviembre de medidas de prevención contra el fraude fiscal, según lo previsto en el apartado 1 de la referida disposición, tiene su residencia en territorio español cuando sus activos principales, directa o indirectamente, consistan en bienes situados o derechos que se cumplen o ejerciten en territorio español, o cuando su actividad principal se desarrolle en este, salvo que dicha entidad acredite su dirección y efectiva gestión, o que su dirección y efectiva gestión tienen lugar en aquel país o territorio, así como que la constitución y operativa de la entidad responde a motivos económicos válidos y razones empresariales sustantivas distintas de la gestión de valores u otros activos. ¿Vale? Y este artículo, el artículo 8 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, lo vamos a conectar directamente con el artículo 15 de la Ley General Tributaria, que habla del conflicto en la aplicación de la norma, ¿vale? Y qué casualidad que aquí dice lo siguiente, que antes os explicaba con carácter previo a título de
resumen, ¿no? Dice, se entenderá que existe conflicto en la aplicación de la norma tributaria cuando se evite total o parcialmente la realización del hecho imponible o se minore la base o la deuda tributaria mediante actos o negocios en los que concurran las siguientes circunstancias. Muy atentos a esto. Que individualmente considerados o en su conjunto sean notoriamente artificiosos o impropios para la consecución del resultado obtenido. Que de su utilización no resulten efectos jurídicos o económicos relevantes, motivo económico válido, recordad lo que os comentaba, distintos del ahorro fiscal y de los efectos que se hubieran obtenido con los actos o negocios usuales o propios. Fijaros qué claros son el artículo 8 de la LIS y el artículo 15 de la LGT. Vale, seguimos, artículo 16, simulación. Sencillo, ¿no? En los actos o negocios en los que exista simulación, el hecho imponible agravado será efectivamente realizado por las partes. Vale. Puedo seguir, la existencia de simulación será declarada por la administración tributaria en el correspondiente acto de liquidación. Bueno, esto no es tan relevante, ¿no? Vale. Y os mencionaba un cuarto artículo, ¿no? Os hablaba del artículo 18 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, que habla de operaciones vinculadas y de los precios de transferencia. Vale. Esto es un tema fundamental porque hay muchas personas que hacen lo siguiente. Tienen una sociedad en España y luego constituyen una sociedad fuera, ¿vale? Por ejemplo, en Estonia o en Delaware, en Nuevo México, donde sea, ¿no? Países con una tributación que, bueno, todos sabéis, ¿no? Todos conocéis. Bien. Claro, dicen, oye, yo necesito una máquina para mi actividad, ¿no? Y quiero que la tenga mi empresa española. ¿Cómo lo hago? Bueno, pues voy a hacer una jugada de tal manera que me pueda ahorrar impuestos. Entonces, ¿qué es lo que plantean estos eruditos en muchos casos? Dicen, oye, que la máquina la compre la sociedad de Estonia, ¿vale? Y luego se la venda a tu sociedad española por un precio mucho más elevado, ¿vale? Bien. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Bueno, pues que realmente esto no es posible por los precios de transferencia, por la regularización de ajustes que puede realizar la administración tributaria. ¿Por qué? Porque lo primero que exige el artículo 18 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades es que todas las operaciones que se realicen entre partes o entidades vinculadas tienen que ser valoradas a mercado, a valor real de mercado, valor razonable, ¿de acuerdo? No es legal, no es lícito el hecho de que una empresa en Estonia esté comprando una máquina a 100 y se la venda por 400 a la sociedad española, con el único objetivo de tributar menos. ¿Por qué? Porque en España esa máquina podrá llevarse a gastos como vía amortización, porque se activará dentro de la parte de activos materiales del balance de la sociedad que radica aquí. ¿Qué es lo que pasa? Que lógicamente al estar inflado el valor, las amortizaciones que podrá dotar ese contribuyente, esa persona jurídica, en España serán más elevadas. Si son más elevadas, hay mayor importe de gasto deducible, con lo cual, ¿qué ocurre con la base imponible en sede del impuesto sobre sociedades? Que se reduce, con lo cual, ¿qué es lo que pasa? Que se tributa menos. Pero esto es un artificio, esto es una simulación, porque no responde a una transacción que se genere efectivamente, porque además esos 400 tendrían que pasar de la sociedad española a la sociedad de Estonia, que en muchos casos no ocurre, ¿vale? Entonces, mucho cuidado con esto, porque decís, bueno, hago estos planteamientos, esto ya está todo inventado, esto ya se conoce, esto ya hace muchos años que existe. Lo que pasa es que ahora con las redes sociales se está poniendo de moda este rollo de la elusión fiscal y toda esta patraña, que es una auténtica patraña, ¿vale? Entonces, lo que os quiero explicar con esto es que, por favor, no caigáis en la trampa. O que al menos, si tenéis la idea de utilizar este tipo de estructuras, que realmente os informéis bien. Os informéis con personas que os cuenten los pros y los contras. No todos son pros. Qué raro, es que si no lo haría todo el mundo. Qué casualidad, ¿no? Que lo hacen unos pocos. Están empezando ya a generar expedientes, a llegar expedientes de regularización con las sanciones correspondientes. A mi despacho han llegado ya más de uno y lógicamente es algo con lo que estoy muy en contra, porque esto mete a las personas en muchos problemas. Porque cuando tú le preguntas a ese cliente, a ese contribuyente, oye, ¿esto te advirtieron en tu asesoría que podía pasar? No, a mí nadie me dijo nada. Bueno, no lo sé, desconozco si dice la verdad o no y tampoco me importa un carajo. El tema es, por favor, vamos a ser claros, ¿no? Vamos a entender que este tipo de planteamientos en muchos casos pueden generar contingencias fiscales basadas en los artículos que os acabo de explicar. Si es que no me lo invento yo, es que esto está escrito. Chicos, hecha la ley, hecha la norma,
echa la trampa, dicen, ¿no? O sea, echa la ley, echa la trampa, echa otra vez la ley, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que lógicamente una persona, por ejemplo, que desarrolle una actividad de prestación de servicios a través de una sociedad que está en el extranjero y en esa sociedad no hay ningún tipo de estructura, no hay absolutamente nada, no hay empleados, no hay medios de producción, no hay ni siquiera un inmueble, un local donde se desarrolle la actividad que se pueda considerar una sede empresarial o una sucursal empresarial, no hay absolutamente nada. Es simplemente una sociedad que está constituida allí, en aquel país, de nula o muy reducida tributación, y que en principio se utiliza para facturar todo lo que ese contribuyente genera. En muchos casos, contribuyentes que residen en España, que prestan servicios desde España, desde aquí, a clientes españoles en muchos casos. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que lógicamente eso es una simulación, como la copa de un pino, porque esa persona tendría que cotizar correctamente en España, tendría que tributar por la parte indirecta y por la parte directa, indirecta a efectos de IVA y directa por la parte del impuesto sobre sociedades que correspondiera, sin perjuicio de las imputaciones que correspondan al IRPF de cada uno de los socios, ¿vale? Entonces, yo lo que os quiero trasladar, os quiero mandar un mensaje desde aquí, es que realmente pongáis en duda algo que suena como del país de las maravillas, ¿no? Esto es todo maravilloso, te vas a ahorrar un montón de impuestos y nadie te va a poner problemas. Mentira. Mentira, eso de que nadie te va a poner problemas ya lo veremos. La agencia tributaria, como bien sabéis, tiene 4 años para poder comprobar los expedientes de los contribuyentes y esto les hace jugar con ventaja. Nos guste o no, vuelvo a repetir, yo soy el primero que le pega palos a Hacienda cuando considero que hay que pegárselos. Pero soy el primero también que se los pega a todos aquellos contribuyentes o a todos aquellos iluminados que venden algo después de no contar la letra pequeña. Y además es que no cobran poco precisamente por esto, ¿no? Te presto un servicio y te voy a cobrar tanto porque sé que te vas a ahorrar tanto en impuestos. Oye, ¿dónde vas a estar cuando a tu cliente o al contribuyente le investiguen? ¿Dónde vas a estar? Vas a estar ahí también para arreglar todo este marrón y vas a ponerte a pegarte con Hacienda, que de forma discrecional además y basado en lógica y en todo lo que dice la ley puede aplicar estos artículos y hacer una regularización importante a tu cliente. Bueno, ya lo veremos, ¿no? Ya lo veremos. El tiempo da la razón, ¿vale? El tiempo da la razón. Las cosas hay que hacerlas como hay que hacerlas. Yo soy una persona que me gusta trabajar conforme a la ley, me gusta hacer las cosas como hay que hacerlas porque la ley está para algo, ¿vale? Lo primero de todo. Hay muchas maneras de optimizar los impuestos en España, muchas maneras, muchas, que los contribuyentes desconocen. Y que estos asesores, como tampoco las conocen, directamente cogen y dicen, te hago una sociedad en ese país y no vas a tributar un duro en España, ¿vale? Ya lo veremos, ¿eh? Entonces, lo que os digo es una cuestión de información. Yo única y exclusivamente estoy aquí para daros información. La información que no se cuenta, la letra pequeña que no se dice y realmente lo que os puede meter en problemas. Muchas gracias.